Imagínate estar viajando en una noche muy oscura, en una genial motocicleta, junto a tus amigos, por una autopista abandonada y oscura. A lo lejos se aprecia una luz intensa llena de energía. Son de aquella ciudad súper avanzada donde vivís, Neo Tokio. Pero ahora estás en la oscuridad total y de repente, en el medio del camino, se cruzan con una figura casi fantasmagórica. Un chico con cara de anciano, que parece estar huyendo de algo, confundido y súper explotado por los peores y más crueles experimentos de la humanidad. Tu amigo no llega a frenar a tiempo, así que chocan y una terrible explosión ocurre. Así es como empieza Akira, el mejor manga seinen cyberpunk de la historia. Quise poner todo eso en el título, pero me parecía demasiado largo. Y créanme cuando les digo que esta historia realmente no tiene explicación. Podemos analizarla e interpretarla a nuestra manera. Y es por eso que hice este video en un intento de darle más sentido a esta historia tan extraña. Y por supuesto, para eso vamos a tener en cuenta la obra original, el manga. Tranquilos porque no hay spoilers excepto a partir de una parte del video donde igualmente voy a aclarar que hay spoilers. El manga original fue escrito y dibujado a lo largo de muchísimos años, entre 1970 y 1990 aproximadamente. Y está repleto de elementos tan radicales e innovadores que a uno le cuesta creer realmente que este manga haya sido escrito hace tantos años atrás. Además, la película fue un gran anime. Pero, ¿qué hay del manga, la fuente original? Pues definitivamente es mucho más grande e increíble, y con muchas diferencias por lo tanto. Y leerlo nos ayuda a comprender mejor esta obra tan gigantesca y compleja. Bienvenidos a Comics y Manga TV, no olviden suscribirse a cambio de un cebollín. Ahora sí, empecemos hablando de su creador y el contexto en el que surge esta obra. En el año 1945, una bomba nuclear gigantesca explota en territorio japonés. Los efectos fueron devastadores, matando de inmediato a más de 200.000 personas y dejando a todos los habitantes japoneses con un trauma psicológico que los marcaría de por vida en todos los sentidos posibles. En los años siguientes, entre el shock y el miedo, podías ver revueltas y manifestaciones, tanto de estudiantes como de trabajadores, por todas partes del país, apuntando directamente contra la corrupción del gobierno, quejándose por la falta de representación y de derechos. En general, sí, fue una situación muy caótica. En el medio, además, toda la estructura productiva japonesa estaba cambiando muy rápida y muy radicalmente. Como en el resto del mundo, pero a velocidades mucho más rápidas. La cultura japonesa no estaba preparada para tantos cambios. Fueron años marcados por el miedo, por la velocidad, por los cambios. Katsuhiro Otomo, el mangaka detrás de Akira, era un adolescente en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Creció viendo caos y transformación por todas partes. Y por supuesto, también creció entreteniéndose con lo que podía. Entre las obras que más lo inspiraron están por supuesto las obras seinen y de ciencia ficción que creó el dios del manga Osamu Tezuka. Y bueno, no es casualidad que podamos ver una dedicación exclusiva a este mangaka en el final de Akira. Pero además Otomo creció viendo películas occidentales como Easy Rider, que mostraban una banda de motociclistas narcotraficantes, jóvenes, rebeldes, problemáticos, que no se preocupaban por nada, ni siquiera de las autoridades o el sistema en general. Es en el marco de todo esto en donde Katsuhiro comienza a pensar Akira. Estuvo 30 años pensando, escribiendo y dibujando esta historia de 2000 páginas repletas de una historia brutalmente épica que refleja específicamente las destrucciones masivas, el miedo, el malestar, el odio a las potencias extranjeras, el caos y las transformaciones que vivió Japón y el mundo entero luego de la Segunda Guerra Mundial. Katsuhiro se centró en cada pequeño detalle, pensó y escribió una historia repleta de todo tipo de elementos de ciencia ficción, cyberpunk y seinen, para crear una historia realmente innovadora y radical, muy adelantada a su época y quizás muy adelantada a la nuestra todavía.
Akira es una obra con muchísima política, conspiraciones, guerras, un golpe de estado, experimentos científicos, profetas y líderes religiosos. Sí, esta historia tiene todos los elementos de un seinen perfecto: política, religión y ciencia. Los temas que nadie se animaba a tocar están en este manga, y que nadie se anima a tocar hasta hoy en día inclusive. De hecho, ni siquiera en la película, por obvias razones, estos temas no pudieron ser bien tocados y aprovechados. No olvidemos que la película fue dirigida por Otomo también. ¿Y por qué digo por obvias razones? Porque había que garantizar un éxito comercial específico y hay temas que, perdón, pero no se pueden tocar. Hoy en día pasa muchísimo más esto. Mientras más popular sea el medio, más difícil se vuelve tocar ciertos temas. Pasa en las películas, pasa en el anime moderno y está pasando inclusive en el manga. Cada vez es más difícil encontrar temas similares en cualquier formato de entretenimiento. Es esta una de las razones por las cuales Akira resulta ser un manga y anime único, diferente a todo lo demás y diferente a cualquier cosa que vayas a leer o ver, incluso hasta hoy en día. ...2020 se está por terminar, pero si tuviéramos que analizarlo, diríamos que este fue un año muy seinen, por lo brutal que terminó siendo. Fue un año repleto de muertes, violencia, tanto verbal como física. Los conflictos militares y las crisis de siempre se mezclaron con una pandemia que obligó a la humanidad a hacer todo de manera tecnológica y virtual. Todo muy cyberpunk también. Cuando alguien dice esa palabra, varios manga y anime, o también un videojuego, pueden venir a tu cabeza. Ghost in the Shell es uno, por supuesto, pero otro es Akira. Akira fue el manga que definió al cyberpunk para siempre, porque Akira no solo tiene los mejores elementos de un buen seinen, también definió lo que debe tener un buen cyberpunk. ¿Cómo? Bueno, violencia, grupos criminales, cápsulas que aumentan tus poderes, pobreza, suciedad, ciudades gigantescas, gobiernos autoritarios, represión y convulsión constante. Todo esto mezclado con tecnología súper avanzada, por supuesto. Las motos siguen siendo un símbolo único de Akira, porque son mucho más que motos, tienen un diseño increíblemente avanzado, son mucho más que motos. Mucho de esta historia parte de la base del uso de las motocicletas, como una especie de símbolo de la libertad, del escape de la rutina, el escape del malestar de la civilización y la sociedad, la oportunidad de hacer lo que quieras, cuando quieras, donde quieras. No es casualidad que las primeras páginas de esta obra sean literalmente algunos de los protagonistas huyendo lo más que pueden de la ciudad, encima de motos. En Akira está presente la idea o la necesidad de escaparse de una civilización que lo único que tiene de civilización es la palabra. Vemos a muchos personajes condenados por el entorno que los rodea y los corrompe permanentemente. El cyberpunk es justamente ese género que mezcla ciudades gigantescas y sobrepobladas con tecnología avanzada y un nivel de realismo muy interesante en lo que respecta a la forma de mostrar lo que es vivir en sociedad. El cyberpunk considera que no es suficiente la tecnología y el futuro para crear sociedades utópicas. Nada quita el hecho de que los seres humanos van a seguir dando lo peor de cada uno. Peor todavía, la sobrepoblación, además de obligarnos a crear ciudades mega gigantescas, va a hacer que vivir en sociedad sea mucho más difícil. Todo empieza a colapsar y a funcionar mal, empezando por el sistema educativo, por ejemplo. No es curiosidad que los protagonistas de esta obra sean jóvenes corrompidos por una sociedad que ya no se preocupa en educar correctamente a sus jóvenes, y ni hablar de la manera en la que se han corrompido a los más pequeños, víctimas de experimentos científicos y manipulaciones psicológicas constantes. Por eso en Akira tenemos escuelas completamente vandalizadas y destruidas, gobiernos completamente corruptos e ineficientes, científicos sin corazón y muchísimos grupos criminales que trafican todo tipo de drogas y cápsulas. Las cápsulas, además, junto con esas motos tan increíbles y con un diseño muy peculiar, son también parte de los elementos cyberpunk que definen este género. Pero además vamos a encontrar cómo la ciencia, controlada por el poder político, se encargó de usar a seres humanos como experimentos científicos, manipulándolos hasta darles un poder único.
En Akira vas a encontrar caos en la ciudad, caos adentro de laboratorios mega complejos, acción en el mar, en tierra, en el aire, en el espacio. La acción en el manga de Akira se traslada a todas partes, en mansiones, en barcos, en la ciudad, en edificios, en los laboratorios y hasta en el espacio. Por supuesto, todos estos escenarios están dibujados a la perfección en cada mínimo detalle. En el manga de Akira y también en el anime, tuvimos los mejores escenarios gigantescos, satélites que sirven como armas de destrucción masiva, ciudades enteras reventando, niños que tienen el poder de una bomba atómica. La acción es permanente en Akira, en las ciudades, en el estadio, en portaaviones, en laboratorios y hasta en el espacio. Vamos a ver cientos y cientos de cosas reventándose, reflejando el clima de una época marcada por la presencia televisiva y mediática de conflictos militares en todas partes del planeta. Akira es como una especie de Dragon Ball, pero real y ocurriendo en el planeta Tierra. Katsuhiro Otomo es el mejor dibujando eso. Y esto es algo que podemos notar hasta en los detalles más pequeños, en tornillos y cables, o incluso en las destrucciones más gigantescas. Ciudades enteras destruyéndose. Y es genial apreciar también esto de Akira, esa perfección en el dibujo. Primero en el manga, pero luego en el anime. Esto es inclusive mucho mejor. La película anime de Akira son apenas 2 tomos del manga original. Más allá de mantener la esencia, a partir de la primera mitad del manga, la historia es radicalmente diferente. Y especialmente teniendo en cuenta que en el final del tomo 3, todo es absolutamente destruido en el mejor escenario apocalíptico visto en la historia del manga. Sí, la ciudad entera es destruida. Y la historia se desarrolla luego en una Neo Tokio completamente devastada. Y todo eso fue apenas la mitad de este manga gigantesco. Akira continúa luego en un escenario post-apocalíptico, con la ciudad totalmente devastada y el conflicto entre los distintos grupos de poder continúa. Algunos intentan instaurar literalmente un nuevo país gobernado por el emperador Akira, donde cualquier amenaza al régimen será aniquilada. Y por otro lado están aquellos que buscarán restaurar la normalidad. E incluso potencias extranjeras comenzarán a intervenir. Todo esto mientras vemos cómo se interconectan las historias de todos los protagonistas de esta historia. En ese sentido, todos los personajes adquieren un rol mucho más importante. Realmente Akira no se trata de un personaje o protagonista en particular. Cada historia, cada personaje son parte de algo mucho más grande. Muchos personajes que tienen poca presencia en la película adquieren un rol determinante en el manga. El coronel, Miyako, Kei, hasta la abuela de Kei tiene un rol mucho más importante. Es literalmente la abuela más badass que vas a ver en un manga, y la más sexy también. A medida que nos vamos acercando al final, vemos cada vez más gore, shock, caos psicodélico y un final realmente emotivo. No vas a ser el mismo luego de leer completamente esta obra. Creo que este manga representa las fuerzas negativas de la humanidad. Tanto caos, tanta violencia, trae demasiadas consecuencias. Una destrucción total. Siempre está esa idea de que el poder más destructivo es la mente humana, ya que puede ser capaz de lo que sea. Todos en Akira, y no solamente Tetsuo o Akira, usan sus poderes a través de la fuerza mental. Y también un poquito de ayuda de las cápsulas. Cada vez que uno de los objetos provocaba alguna destrucción semejante, yo pensaba en el poder de las bombas nucleares, que son nada más ni nada menos que creaciones humanas, creaciones del cerebro y de la inteligencia. Lo mismo con cualquier tipo de arma que exista. Akira es caos, transformación, velocidad, es la representación fiel del mundo en el que vivimos. Porque aunque Katsuhiro Otomo utiliza esta obra para expresar cómo era el país y el estado de ánimo que vivía Japón, este manga termina siendo una expresión perfecta de lo que la humanidad vive desde el siglo pasado. El miedo, las ansiedades, el shock psicológico de destrucciones masivas permanentemente.
y un mundo marcado por un sistema económico mundial, donde todo tiene precio, donde todo pasa muy rápidamente y se transforma con muchísima velocidad y el cambio es constante. Donde las poblaciones viven cada vez más hartas de esta sociedad y esta civilización, donde queremos huir, queremos escapar de estos entornos que sentimos que nos están corrompiendo cada vez más. Queremos escapar de la destrucción, queremos mantener, a pesar de todo, el orden y la paz en un mundo que se cae a pedazos. Queremos vengarnos del desprecio, queremos recuperar el statu quo, queremos simplemente vivir. Akira termina siendo una obra que reflexiona sobre la existencia misma, sobre cómo del caos surge la vida que evoluciona hasta volverse humana y poder reflexionar todo esto. Al mismo tiempo que tenemos que sufrir y enfrentarnos a nuestras propias preocupaciones, a nuestros traumas, a nuestros miedos, al temor de ser abandonados y no ser felices como desearíamos, o a generar mucho más caos. En medio de todo este caos transformador, podemos encontrar esperanza en Akira. Pero incluso algo más importante, la idea de que nada se termina, la idea de que tenemos que hacernos cargo del mundo que nos ha tocado. Y Akira termina así, luego de una destrucción total, ahora hay que cuidar lo que es nuestro, por más que sean ruinas. Hay que cuidarlo, ya sea de la intervención de potencias extranjeras, como de cualquier ser o grupo que amenace con arruinar nuestra esencia. Quizás sea hora de repensar la forma en la que vivimos. A pesar de ser una obra que no es del año 2020, Akira nos enseña, mejor que ningún otro manga, la necesidad de repensar el mundo en el que nos encontramos y cómo un sistema económico mundial, hablo del capitalismo por supuesto, nos obliga a pensar solamente en las ganancias, dejando de lado e ignorando el cambio climático e incluso las pandemias que tanto daño nos han hecho este año especialmente. Las amenazas no son las bombas nucleares o las enfermedades, somos nosotros mismos, somos la especie en peligro de extinguirlo todo, incluso a nosotros mismos, y ya estamos entrando en un escenario marcadamente apocalíptico. Pero hay esperanza, incluso en los peores momentos. Pero para eso, vamos a tener que dejar de lado nuestros miedos y preocupaciones y salir afuera y transformar el mundo como se debe. Hay un punto en Akira donde el grupo criminal se vuelve el grupo protagonista, donde varias bandas criminales dejan de lado sus diferencias para enfrentarse a una amenaza mucho mayor, la amenaza o el peligro de la autodestrucción. Akira ha tenido una influencia bastante notable en muchísimas otras obras de manga y anime, especialmente si son de ciencia ficción. Empezando con nada más ni nada menos que Ghost in the Shell, el manga que llevó el cyberpunk a nuevos niveles, aprovechando completamente todos los elementos del género y combinándolos en el manga de cyberpunk más perfecto, que hasta el momento es el que mejor ayudó a predecir el mundo en el que vivimos inclusive. Otro anime que también tomó mucho de lo que es el drama apocalíptico que tan presente está en Akira fue Neon Genesis Evangelion. Es decir que Akira realmente no solo es el mejor manga y el mejor anime de la historia, es la influencia principal para otras dos grandes obras en el mundo de la ciencia ficción. Por último, esto no es una influencia, pero es una obra que vale la pena mencionar y que te va a volar la cabeza. La descubrí recientemente y no puedo creer que esto exista. Bartkira, o sea, Akira combinado con los Simpsons. Sí, escucharon, las 2000 páginas de Akira reimaginadas, reescritas y redibujadas como si estuviesen ambientada en Springfield y protagonizada por los personajes de los Simpsons. Es simplemente increíble, no puedo creer que esto exista. Hubo un montón de dibujantes y varias horas de trabajo detrás de este proyecto tan radical y asombroso. Así que ya saben, lo primero que tienen que hacer es ver la película de Akira, leer el manga para comprender mejor todo lo que estuvo presente en esta historia tan profunda y tan gigantesca. Y finalmente, si les gustan los Simpsons, no se pierdan Bartkira. Muchas gracias por ver este video. No olviden dar like, comentar y suscribirse para muchas más reflexiones, análisis y reseñas de manga y también
de cómics por Comics y Manga TV, lo mejor de dos mundos en un solo canal. Hasta la próxima.